Con esto poco a poco llegué al puerto. Aquí los de Cartago dieron nombre, cerrando a todos vientos y encubierto, a cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre. Bienvenidos a Punto y Coma. Bienvenidos a Punto y Coma, actualidad literaria. Iniciamos el año 2006 con un nuevo programa y una nueva ubicación. Gracias, Antonio. Me quedé en blanco y la palabra, no me salía exactamente la palabra. Bien, tenemos, como dice Antonio muy bien, una nueva ubicación y una nueva compañera de viaje, Janine Alcaraz. Antonio, muy buenos días. Muy buenas, feliz año a todos nuestros espectadores. Es un placer estar aquí en Mr. Witt Cafetería, uno de los centros donde se cuece el ambiente literario de Cartagena, y un placer añadido tener a Janine Alcaraz con nosotros. A mí me gustaría empezar, ya que bueno, pues este es el primer programa del año, felicitándome también por una circunstancia que ha ocurrido hace unos días, como ha sido la concesión del Premio Nadal a Víctor del Árbol, un autor que tiene una vinculación con Cartagena especial, porque fue uno de los asistentes a la primera edición de Cartagena Negra, un gran novelista, un muy buen novelista, y yo creo que ya era hora de que el Premio Nadal también tuviera algún año un galardón justo, que a veces está un poco salpicado también. No se sabe si la calidad es mucha o es poca. Este año con Víctor del Árbol yo creo que han acertado plenamente. Y vaya desde aquí nuestra enhorabuena. Sí, yo decirle a algún que otro autor que se pasen por Cartagena, porque quien viene a Cartagena después casi siempre obtiene algún que otro premio. Este es el segundo que tiene Víctor del Árbol después de haber pasado por Cartagena. El primero fue el premio de literatura policíaca, novela policíaca, en Francia, que es quizás el premio más importante del mundo que hay en novela policíaca. Así que desde aquí nuestro aplauso y nuestro reconocimiento pues a Víctor del Árbol. Antonio, preséntanos a Janine. Hoy estamos de enhorabuena porque tenemos con nosotros a la poesía. Parece que en las últimas ediciones del programa nos hemos centrado mucho en la narrativa, también en el ensayo, en la última vez. Pero hoy tenemos a Janine Alcaraz, una poetisa, que esa es la primera pregunta que quería hacerle, porque hay gente que no quiere que a las mujeres que escriben poesía se les llame poetisa, prefieren que se les llame poeta. A mí me gusta mucho la palabra poetisa, Janine. ¿Tú qué prefieres? No, al principio quizás me gustaba más poeta, porque parece una palabra más contundente, ¿no? Pero poetisa también me gusta, y como a ti te gusta, pues poetisa. A mí me gusta porque entiendo que además la poesía en estos tiempos que vivimos parece que es un género minoritario y dedicado solamente a algo casi sacerdotal. Entonces me apetece mucho que hoy hablemos de poesía y que tengamos aquí para celebrar la aparición de tu primer poemario, hasta un poco más todavía. Tu trayectoria poética, después Paco nos hablará de ella, es larga, dilatada, pero este es el primer libro que publicas. Y esto merece una explicación. ¿Por qué hasta ahora no había aparecido un poemario completo de Janine Alcaraz? Bueno, en realidad ha sido el primero, pero yo tengo un montón de poemas editados en ¿cómo se dice?, en antologías colectivas, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Y también tengo un poema, pero de traducción, de Jacques Prévert, una traducción de 16 poemas de Jacques Prévert. Tengo también, que esto no os lo dije, una tablette, o como se llama, una plaquette, ¿no?, de Tiempos Sentidos, que me publicaron cuando hice una lectura en el archivo en Murcia. Y esto, en realidad, salió porque hace como 4 o 5 años, Ana Escarabajal me dijo: por favor, recopila toda tu poesía erótica, que hay poca poesía erótica en el mercado, entonces, vamos, pero ya, tiene que ser ya. Estaba ahí Antonio Marín, Albalate, estaba Natalia Carvajosa, vosotros dos, haced el prólogo. Y en
vamos, en 15 días el libro estaba preparado. Se lo llevamos a Ana, pero bueno, las circunstancias que todo el mundo conoce, o sea, la crisis, pues hizo que Ana me dijo, pues mira, no te lo podemos publicar. Y yo, como realmente, yo no sé si se puede llamar ambición o no, me daba igual, porque si he estado 20 años o 30 años sin publicar, me daba igual. Y ahí lo dejé. Digo, bueno, ya llegará su momento, y si no llega, pues adiós y muy buenas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ha nacido una editorial, sí, Balduque, aquí en Cartagena, llevada por José Alcaraz. Que se llame Alcaraz, en este caso sí tiene que ver porque es primo mío, o sea, hijo de un primo hermano, y su novia, Pilar García, y también el chico que hace las cubiertas y tal, que diseña las cubiertas, Sergio Urán, que es profesor de pintura, mi profesor de pintura. Entonces me dijo mi primo, hace un año que salió la editorial, que nació, dice, tu libro saldrá. Digo, bueno, vale. Y el libro ha salido, gracias a Balduque. Sí, no, además es curioso porque efectivamente tiene dos prólogos. El prólogo de Natalia Carvajosa, podríamos decir un prólogo formal, y el prólogo de Antonio Marín Albalate, que no se puede esperar otra cosa de este hombre que hacer un prólogo en poesía también, haciendo una poesía. A mí los dos prólogos me han encantado, pero el de Antonio es que te va describiendo, prácticamente vas desbrozando el libro. Tenemos que decir que Janine Alcaraz es natural de Orán. Sí, en efecto. Argelia, allí viviste ¿hasta qué edad? Hasta los 18, nací, hasta los 18 años estuvimos allí, o sea, hasta el 64, 2 años después de la independencia de Argelia. Y allí pasaste a Aviñón. Y después nos fuimos a Aviñón, allí viví solo 2 años, porque ya, como aquí en Cartagena había conocido a un hombre maravilloso, Ramón, pues ya me casé. A los 2 años, a los 20 años me casé y ya me vine a vivir aquí. Yo quiero comentar un poco el libro. El libro está dividido en 3 capítulos, 3 partes. Cuando se hace el libro, ¿haces tú las partes o es la editorial la que coge y dice vamos a hacer esto? Porque tengo que decir a los telespectadores, el libro es una maravilla. Yo no he leído un poemario erótico como este, una maravilla. Para mí hay dos poemas que me traspasaron. Pero el capítulo primero tenemos Santos Oficios, 10 poemas, por lo que desfila, pues entre otros, pues el butanero, el jardinero, carnicero, el amante. El segundo capítulo, hasta un poco más todavía, son 33 poemas cortos. El tercer capítulo tiene un nombre muy potente, Quítate las bragas, que son 8, son los poemas que lo conforman. De ellos hay uno, son 31 palabras, pero impresionante. Y acaba con Coup de Théâtre, un golpe de efecto, un poema dedicado a José Serrano, el porteño. Eso decía, esos capítulos, ¿cómo se cuadra el libro en esa forma? No, bueno, pues lo hice yo, porque tenía unos cuantos poemas sobre los oficios, que quise llamar Santos Oficios, jugando un poco con la parte, no sé si dijéramos religiosa, ¿no? Porque también hay unas, no sé si lo vas a decir o no, pero hay unas citas de Santa Teresa y de San Isidoro. Correcto. Y entonces jugué un poquito con todo eso, ¿no? Entonces digo, pues mira, voy a hacer 3 partes. Los oficios, luego que es la parte más humorística, ¿no?, del poemario, humorística, erótica. Luego tenemos la parte, digamos, más elegante, ¿no?, de la poesía erótica, con esas imágenes, esas metáforas. Y luego ya, ¡pum!, la parte fuerte. Pero vamos, que lo hice yo, realmente. La verdad es que todo me está recordando un poco el proceso amatorio.
Una parte de divertimento inicial, una parte ya de más delicadeza y después la parte contundente. Bueno, pero la parte contundente... La parte más intensa. Sí, la parte más intensa del proceso amatorio, sí, pero es que la parte más intensa tiene poemas que no tienen nada que ver con el proceso amatorio, porque son terribles, son terribles. ¿Cómo se te... vamos a ver, tú para escribir un poema, se te ocurre de pronto, es una imagen, piensa, quiero escribir sobre esto, o cómo construyes los poemas? Pues yo creo que yo no me pongo a pensar, voy a escribir esto. Simplemente, pues puede ser, yo qué sé, algo que vea en la calle, como uno de los poemas que vienen aquí, que se llama el conductor, es el conductor de autobús. Eso fue una imagen que yo iba con mi coche, se me cruzó un autobús de estos enormes, ahí vi al conductor, fue 2 segundos, ¡bum! Y el poema surgió en mi cabeza, llegué a mi casa y lo escribí. Puede ser oyendo a otro poeta, cualquier cosa te puede inspirar, pero no es decir, voy a escribir sobre esto. Esto lo hago cuando me dicen, oye, por favor, puedes escribir un poema sobre el San Juan Marrajo, que últimamente he hecho uno. Entonces ahí sí me tengo que poner a pensar. Pero San Juan Marrajo... No, pero no en plan erótico, Pues no en plan erótico. No es para una, bueno, para una revista de Semana Santa o no sé, una revista que me lo pidió una amiga, Leticia, y digo, bueno, yo no sé lo que voy a decir sobre San Juan Marrajo, pero algo te pones a pensar y algo sale, ¿no? Claro. Pero no tiene nada que ver con esto. Janine, Quiero decir, perdón. Termina. No, quiero decir que a no ser que te pidan algo, que te digan, oye, escribe sobre esto, o que yo misma quiera escribir sobre un tema, como también escribí un poema sobre, espérate, que lo tengo aquí, pero espérate, porque yo también me puedo quedar en blanco como claro, tú, sí. sobre la mutilación genital, ¿no? Esto es un poema que quise escribirlo porque era una denuncia que hice, ¿no? Entonces, pues sí, pero si no, surge. ¿Cómo puedes surgir? ¿Tú escribes poesía también? No, tú no escribes poesía. Narrativa. Tu narrativa. Bueno, narrativa sí que hay que pensarla más. El poema puede surgir de, yo qué sé, de este mismo vaso de agua que está aquí encima de la mesa. Oye, pero ¿cuál es el motivo de que en Santos Oficios, en la primera parte del poemario, esta mujer nunca consiga culminar ningún encuentro con ninguno de los hombres? Bueno, pues quizás ahí hay un mensaje, como dicen, subliminal. ¿O no? No, lo que pasa es que he querido, esos poemas los he terminado siempre con ese punto de humor, ¿no? Por eso son humorísticos, erótico, humorístico, porque hay siempre ese fallo que la mujer sueña, se imagina el carnicero o se imagina al butanero, tal, sueña, pero y después vuelve a la realidad y no pasa nada. Y no pasa nada en absoluto, pero también podía haber pasado. Claro. Yo no digo si eso es auténtico o no es auténtico, que cada uno piense. No, pero me llamaba la atención el hecho de que esa voz poética nunca consiguiera. No, es que se quedaba siempre al borde. Poema, a mí de los dos poemas, es El amante. Y ese poema es muy cruel. Es muy cruel. Es muy cruel. Porque cuando estamos ya, sí, que vamos a leche, el chihuahua que se le pone encima... el Yorkshire. Se le pone encima del amante, resulta que es alérgico, no sé qué. Y ahí se termina todo. Y ahí se termina todo. A mí me causó una impresión. Bueno, eso... ahí digo, pues aquí hay maestría, ¿no? Porque a la hora de escribir y dejarte así, pues no sé. Claro, porque tú te estás leyendo el poema y ya te imaginas pues lo que pasa, lo que va a pasar. Pero luego viene, como digo, siempre le coup de théâtre, el golpe de efecto, ¿no? Que es completamente contrario a lo que tú te estás imaginando. No, tenemos que decir a nuestros espectadores que, bueno, hay muchas maneras de hacer poesía erótica, incluso igual que poesía amatoria.
Los versos de Janine están hechos con una delicadeza extrema. Dice, no hay lenguaje chabacano, no hay nada suave, nada grosero, y se cuenta todo sin pelos en la lengua y hasta las últimas consecuencias, pero con una delicadeza extrema. Eso es muy de agradecer, porque no es habitual en la poesía erótica. No, son poemas muy delicados, son poemas, a mí particularmente, y yo no soy mucho de leer poesía, pero de vez en cuando te cae un poemario en las manos de esta contundencia y de esta elegancia, porque eso hay que decirlo, es una elegancia total, hasta para mí, el más... El de 31 palabras. El de 31 palabras, Me hueles, es impresionante, lo bien, yo no sé si... Yo creo que debería leer uno de los poemas, porque estamos poniéndole la miel en los labios a los espectadores, pero el que deberíamos darle algo más. No sé, yo si quieres leo El amante, que El tanto amante, dices sí. tú que te ha gustado. Página 46-47. 46-47. Vamos a ver. El amante. Cada vez que recuerdo la dulzura con la que se me acercó, se produce en lo profundo de mi ser un suspiro de gozo y nostalgia. Yo estaba eligiendo un CD de música suave para crear el ambiente propicio a esas altas horas de la noche. Por detrás, él me cogió de la cintura y sus labios se acercaron cálidos a mi cuello, provocando en mí sensaciones dormidas hasta entonces. Eran descargas infalibles que traspasaban la piel, y retumbó el deseo en mi vientre. Tras la intensa sacudida de sus besos, apenas quise regresar a mi firmeza para compensar el desequilibrio, aunque en mis adentros seguía sometida a salvajes desafíos. Siguieron las caricias. Ambos sucumbimos en el diván del salón en penumbra. Inconfesables palabras ascendían lentísimas por nuestros cuerpos, pegados el uno contra el otro. Llegado el momento de culminar tan febril diálogo, con agudo ladrido se encaramó mi perro, un pequeño Yorkshire, sobre la espalda desnuda de mi interlocutor. Alérgico a los canes, inició el susodicho un concierto interminable de estornudos, dando por terminadas los tiernos arumacos de una velada, oh cuán prometedora. Es extraordinario, y además el punto final de humor es magnífico. A esa delicadeza me refería. Todo el proceso está contado con una exquisita dulzura, y eso es muy de agradecer. ¿Cómo vive una poetisa en los tiempos que corren? Quiero decir, la poesía siempre se ha dicho que era un poco para minorías, pero en tiempos como estos, con tanta competencia que puede tener la literatura en general y la poesía en concreto, ¿qué te impulsa a seguir escribiendo poesía? Bueno, vamos a ver, yo no me considero metida en ninguna competencia. Yo escribo por el placer, y si después me dan la oportunidad, amigos como vosotros, de leer mis poemas y de hacer disfrutar a mis amistades, pues fenomenal. La verdad que yo no estoy al tanto de esa competencia que decís. No, para mí no existe eso, porque no tengo la ambición ni de escribir, ni de publicar. Ya habéis visto, después de tanto tiempo, publicar un primer poemario, ¿no? No sé, si espero otros 30 años ya no tendré la posibilidad de publicar, porque ya estaremos, como dicen, todos calvos, ¿no? Pero que no, lo vivo bien. Además me encanta ir cuando hay amigos que dan un recital, me encanta porque siempre me enriquezco, ¿no? Y de ahí puede surgir algo, pero no hay competencia, no la vivo en absoluto. El título del libro está un poco más todavía. ¿Lo tenías cuando empezaste a escribir, o lo tomas de ese último verso? Hay un poema
donde Sí, aparece. sí, en efecto. ¿Sabes? No lo sé. Al ser el primer libro, digo, jolín, ¿qué título le voy a poner a esto? Y entonces digo, oye, pues no me gusta el final de ese poema como título, hasta un poco más todavía, porque creo que sugiere, ¿no? Hasta un poco más todavía. Y sugiere O algo sea, erótico. dicho así, sí, vamos, si lo digo yo no, pero dicho como lo acaba de decir. Hombre, tú imagínate que estás con tu pareja y tal, hasta un poco más todavía. Pues yo qué sé. Cambia mucho, sugiere- Paco, cambia mucho. Dicho por sugiere ti, dicho mucho, por ella, cambia sugiere mucho. Janine, ¿qué diferencia hay entre la poesía amorosa, porque el amor siempre ha sido un tópico poético desde que el mundo es mundo? ¿Qué diferencia hay entre la poesía amorosa y la poesía erótica? Es decir, puedo hacer una pregunta muy sencilla, pero ¿es posible hacer una sin la otra? Bueno, vamos a ver. En la poesía erótica ya está la poesía amorosa. En la amorosa no siempre está el erotismo. Yo creo que en lo erótico no puede estar sin el amor, el erotismo como yo lo entiendo. No sé exactamente cómo contestar a tu pregunta. La poesía amatoria, pues estamos llenos en la poesía española de poesía, de No, poemas. quizás no te he formulado bien la pregunta que quería. ¿Qué te impulsa o cuál es la línea entre, bueno, voy a hacer poemas de amor o voy a hacer poemas eróticos? ¿En qué momento decides Bueno, yo creo que, pasar de uno a otro? no sé, quizás no está bien que lo diga, desde luego aquí, aparte del calor que hace, me estáis haciendo sudar un montón. Quizás es que una lleve el erotismo dentro y no puedo escribir un poema, excepto esos religiosos, que en algunos hay también un matiz de erotismo, no puedo escribir nada sin que me surja esa vena erótica. No lo sé, será que lo llevo dentro. No es que piense, tengo que escribir así para tal. No, 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 sale así. José Serrano el Porteño. José Serrano el Porteño. Pues es el amor que ha surgido en esta parte de mi vida cuando ya no esperaba nada de la vida, porque yo he tenido la suerte, la gran suerte de conocer el amor, como os dije antes, con Ramón Ruiz, que era fotógrafo, que quizás algunos de los que oigan esto lo hayan conocido. Ha sido el amor de mi vida. Me duró poco, solamente 17 años más 4 de noviazgo, ¿no? Después La Parca, vamos, ya que estamos hablando, en plan poético, aquí La Parca, la muerte se lo llevó, ¿no? Y luego pues he estado ahí más de 30 años, digamos, con un corazón. Quizás todos estos poemas tienen que ver, porque yo he estado muchos años sola. Y ahora, hace 6 meses, fui justamente a una lectura poética sobre el tango, y cuando salió, después de la lectura, salió un señor con su sombrero, con su pañuelo blanco, parecía un argentino, pero cuando lo oí cantar, todavía más argentino, cantaba tangos, los tangos, y me quedé, o sea, digo, este tío me gusta. Y me removió todo lo que digo en esos poemas, en esas profundidades, ahí me removió tanto que bueno, que yo qué sé, yo creo que vuelve a ser amor. Creo que vuelve a ser amor. ¿Quién dio el paso? ¿Quién dio el paso? La estás poniendo en un compromiso, Paco. Me pongo nerviosa. Pues yo creo que ¿O fue un paso de tal tango? vez yo, no, ¿O fue un paso de tango? Fue un paso de tango, sí. Bueno, yo no sabía bailar el tango. No es que lo sepa todavía, estamos aprendiendo, vamos a unas clases de tango,
pero fue justamente en una clase de tango. Nosotros no bailábamos tango, bailábamos apretados, que es lo que nos apetecía. Y después agarraditos los dos, como se bailaba en mi juventud, los slow, las lentas, ¿no? Y entonces, pues, la verdad que no me acuerdo quién le dijo a quién me gustas primero, no lo sé. Bueno, mejor, sí. Lo tienes como interlocutor ahora con algunos de los poemas que puedes estar escribiendo, se los lee a ver la reacción y conforme ve la reacción rehace el poema o... Bueno, digamos que ahora estoy un poco en una pausa porque estamos con un proyecto y estoy dándole vueltas. Es decir, que yo ahora no estoy escribiendo nada, el último que hice fue el que va al final del libro, que se lo dediqué a él, que no tiene nada que ver con el resto, pero es que no, tiene algo de erotismo, pero tiene... Sí, pero es diferente. Pero tiene, se nota, ¿no? El corte, se ve diferente, porque solo escribí en julio, hacía ni siquiera un mes estaba yo todavía en las nubes, ¿no? Pero ahora no he vuelto a escribir poemas ni eróticos ni no eróticos, simplemente el que ya he mencionado antes. ¿Por qué no nos lees otro? ¿Otro? ¿De qué capítulo? Uno de los oficios, uno de los santos oficios. Uno de los santos oficios. ¿Os gustan los santos oficios? Pues os a voy mí a sí, decir... yo digo, ya he dicho, he confesado que es mi... El tiempo, por desgracia, se está acabando. ¿Sí? Ah, no, pero vas a leer el poema. ¿Sí? Estamos en los 5 últimos minutos. Bien, pues, ¿qué os parece si leo El carnicero? Muy bien. El carnicero diré que sí me lo inspiró el carnicero, del supermercado a donde iba. Lo vi una mañana que salía yo del colegio muy temprano, fui a comprar y lo vi allí tan... No es que era guapo, pero no sé, que me removió algo. Surgió de la trastienda, con delantal y gorro, blancos como el candor. La camisa remangada hasta los bíceps descubría el vigor de sus brazos. Llevaba unas patillas a lo George Clooney y su rostro radiante, recién rasurado, olía probablemente a loción aftershave. La voz jovial y varonil de su saludo se alojó en mis profundidades. Balbuceando, le hice mi pedido. Cogió el pollo del expositor. En seco lo abrió. En seco apreté los muslos para detener la flojera que diluía mi vientre. Y en una fracción de segundo, como el moribundo, dicen, que ve pasar ante sus ojos toda su vida, yo me vi tumbada en el mostrador. Él, sin titubeo, me bajó los vaqueros y me arrancó con insolencia la braguita negra de seda y encaje. Luego se alzó el mandil. Yo, de nuevo floja, muy floja, suspiré, gozosamente dispuesta para ser despiezada. Hermoso. Tremendo. No sé si tenemos tiempo para una recomendación, Antonio. Pues a mí me gustaría hablar de una novela negra que transcurre en nuestra región, en la región de Murcia, se llama Universo Salvaje, de Alfonso Gutiérrez Caro. De poesía. Hablamos de despiezar, pero aquí en un sentido literal también. Es de Alfonso Gutiérrez Caro, y además que se está presentando estos días, con lo cual pues es una novela, son las andanzas, la segunda entrega de las andanzas del detective Samuel Alonso, y en la que hay una serie de hombres que aparecen asesinados, con la garganta seccionada, y son maridos infieles. Entonces, además, casualmente, todos en algún momento habían sido investigados por Samuel Alonso. Por lo cual, hay un componente personal que le hace colaborar con la policía, con la inspectora Mara Suárez, y es una novela muy buena, con un ritmo estupendo y con una personalidad en el detective que no va a dejar a ningún lector indiferente. Muy bien. Yo voy, de los que tengo aquí, Puerto Escondido, de María Oruña, es una primera novela, es una ópera prima,
muy interesante, transcurre en Cantabria. Ya los que nos van conociendo saben que nos gustan las historias que transcurren aquí en España y por sitios donde conocemos, Santillana del Mar, Suance, en fin, Comillas. Es un libro, es un volumen, pero en realidad encierra 2 libros. Un libro donde es un diario, en una voz que no sabemos bien quién es hasta el final, que transcurre desde el año 1936 hasta nuestros días, y en la actualidad un chico inglés, Oliver Gordon, que ha heredado una casona y al irla a restaurar, en una de las paredes descubren un bebé que está allí emparedado. Y a partir de ahí empieza una investigación con una inspectora de la Guardia Civil, Valentina Redondo. Me confiesa María Oruña que es un homenaje a Dolores Redondo. Es una mezcla también, porque hay Valentina Negro, personaje de Nieves Abarca y... Exactamente, pues es una novela que además la recomiendo porque yo tengo que congratularme que haya gente con primeras novelas, Antonio, que están haciendo auténticas maravillas. Y bueno, las últimas palabras, tenemos un minuto. Janine, si quieres decir algo, ¿se te han pasado los calores? ¿Has estado a gusto? He estado muy a gusto, la verdad que sabéis poner a gusto al invitado o a la invitada y nada, se me ha pasado volando, o sea que estupendo, gracias. Bueno, darte las gracias por tu presencia aquí y como siempre invitar a los lectores a la rebelión, ya saben, si ustedes tienen un sueño, lean, si lo han perdido, lean también. Si odian a alguien, lean y se les pasará. Si aman a alguien, lean, incluso lean versos como los de Janine Alcaraz. Si están de acuerdo con el mundo, lean. Si están en contra, pues también lean. Si están tristes, lean, y si son felices, sigan leyendo. Pero por favor, no dejen de leer nunca. Les esperamos en la próxima edición de Punto y Coma. Gracias. Quiero